Universidad Nacional de Loja. Muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Educación Especial. El día de hoy nos encontramos con la psicóloga Yuri Edith Angula Bautista, la cual nos va a dar a conocer las respuestas de algunas preguntas que les vamos a realizar. Buenas noches, licenciada Judy. Yo tengo una duda. ¿Cómo se puede garantizar la calidad y la equidad en la atención a la diversidad de los alumnados en contexto de migración y diferencias significativas entre las comunidades autónomas? Muy buenas noches con todos, un gusto, gracias por la invitación a ser partícipe de este conversatorio, diría yo, porque más allá de una entrevista creo que es como para que dialoguemos y poder discernir cualquier inquietud o duda que a lo mejor ustedes tengan desde el punto de vista en el contexto educativo. En base a la consulta que me está realizando, a ver, como instituciones educativas no podemos garantizar el 100%, sí que haya una equidad como tal. Lo que sí se puede es trabajar en coordinación con toda la comunidad educativa para que todas las áreas, todos los ejes que conformamos el establecimiento educativo puedan de cierta manera trabajar en función del beneficio del estudiante para que de una u otra manera haya una aceptación, haya una integración, haya un refuerzo, haya una recuperación, haya todo lo que el estudiante, independientemente de la necesidad que presente, pues tenga ese apoyo y ese acompañamiento por parte de toda la comunidad. Ya, muchas gracias. También tengo otra duda. ¿Cómo puede Bien. influir también la edad de los padres en el estilo de crianza de los niños y la transmisión de valores familiares? Ok, bueno, sí influye muchísimo. Si bien es cierto, en los programas institucionales, uno de ellos es trabajar mucho el tema de prevención de embarazo, justamente para que las señoritas, adolescentes, no incursionen en ser madres con una edad que ni psicológica, ni física, ni emocionalmente están todavía capacitadas para poder realizar y cumplir el rol de un padre, de una madre, porque muchas veces se confunde o se tiene una idea en la que el padre de familia tiene que ser amigo del hijo y en realidad no tiene que ser así porque es el padre de familia. Entonces él está para inculcar justo eso, valores, responsabilidades, inculcar ese desarrollo de sus habilidades incluso para que los hijos se puedan desenvolver y tener todas las bases necesarias para poder en un futuro, sea corto o largo plazo, trabajar de una manera autónoma en la que puedan desempeñar su rol de hijos profesionales, amigos, de la manera correcta. Y si tenemos lamentablemente el caso de una persona que no está capacitada todavía, que no digo que no se puede realizar, porque evidentemente cuando un ser humano pues le toca adelantarse a etapas y le toca eh, realmente ocupar o cubrir esa responsabilidad que es el ser un padre o una madre, lo puede realizar, pero es mucho más complejo y mucho más difícil si no están en una edad que sea acorde al desarrollo que ya como adultos tenemos en cuanto a todas las áreas psicológicas, físicas, emocionales, entonces tiene mucho que ver, influye bastante. No va a ser igual una niña que se convierte en madre a los 15 años y pueda transmitirle a su hijo o a su hija todas estas compensaciones emocionales, físicas que debe de tener un ser vivo a una persona que ya ha cumplido una etapa, que ya emocionalmente, psicológica, físicamente le puede dar toda esa estabilidad a su hijo o a su hija teniendo 30 años de edad, en donde ya su plan de vida pues se ha desarrollado con naturalidad y llega al estándar que se está requiriendo para que ahora sí, en el momento y en base a una planificación, puedan transmitir todo ese conocimiento y ese potencial que se debe de tener para una buena crianza. Muchas gracias, licenciada. Okay. Como siguiente interrogante tenemos ¿cuál es la importancia de la relación entre la familia y la escuela en situaciones de migración? Es muy importante, como les mencionaba anteriormente, en cualquier contexto, eh,
que se encuentre una familia como tal, que tenga una necesidad, que presente un requerimiento ante un plan de acción institucional, siempre va a requerir de ese apoyo de todos los que forman la comunidad educativa. Desde el área de mantenimiento, que pues estamos hablando de los conserjes, de las personas que dan el apoyo en las áreas de la institución en base a la infraestructura, hasta las personas que trabajan en oficinas como el área de administración. Todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa cumplen un rol, cumplen una función y todos y cada uno de ellos de cierta forma están involucrados con las familias. Entonces todos y cada uno debemos hablar el mismo lenguaje, debemos de aportar, debemos de apoyar, debemos de acompañar a las familias que tengan alguna dificultad, que requieran de un plan de apoyo, ¿sí? Para que ese proceso de adaptación, para que ese proceso a lo mejor de refuerzo, para que ese proceso de acompañamiento que ellos requieren tenga las bases y las condiciones necesarias para que esa transición que están teniendo por la necesidad que sea migratoria, sea por algún tema de necesidad educativa que esté asociada, no asociada a una discapacidad, puedan tener ese plan de apoyo, sea permanente o transitorio, que son los dos enfoques que se tienen a nivel institucional. Entonces, todos como comunidad deben de aportar a ese apoyo, ese acompañamiento que requieren las familias. Muchas gracias. Buenas noches, Listo. doctora Yuri. Yo le quería comentar, preguntar que cuáles son algunas de las prácticas o los enfoques recomendados para abordar las necesidades profundas de una familia que tiene un miembro con discapacidad, más allá de brindar una simple información o un apoyo, pues, emocional básico, digamos. Ok, bueno, dentro de los lineamientos o el apoyo que nos da el Ministerio de Educación para justamente que al inicio del año se haga como, a ver, como DECE, sí, que es el Departamento de Consejería Estudiantil, eh, dentro de su cronograma de trabajo siempre tiene que trabajar en conjunto con los lineamientos que el Ministerio de Educación emita, justamente para dentro de su POA, que es el Plan Operacional Anual. O sea, entregamos un proyecto, por así decirlo, de manera anual, en donde hay actividades, donde hay talleres, donde hay, o sea, todo lo que tiene que ver con padres de familia y estudiantes de la institución y miembros de la comunidad educativa, porque también se da ese aporte a los que forman parte a nivel institucional. Pero hay un programa que es bastante específico y direccionado a los papitos, justamente para que no se quede solamente en un apoyo inicial, sino un plan de desarrollo, que es el programa Educando en Familia, en donde cada año se trabaja específicamente, hay 6 módulos diferentes en los que mediante talleres, mediante charlas, se trabajan diferentes temáticas que son requeridas dentro de las instituciones, como prevención de embarazo, prevención de sustancias psicotrópicas, hay escuela para padres. Hay diferentes temas que se deben abordar justamente para orientar, apoyar, acompañar a los padres de familia en base a las necesidades que se puedan presentar a nivel institucional. Entonces ese es el plan de trabajo que se arma al inicio y durante el año lectivo se va abordando en base a la necesidad institucional. Cabe recalcar que cada institución tiene su propia elaboración y su propio cronograma. También hay bastante variación en cuanto a si son instituciones educativas privadas o fiscomisionales o fiscales. Entonces, el POA normalmente está dirigido, o el que les menciono, el proyecto operacional anual, está direccionado a la necesidad que esa institución educativa presenta. Sí, nos apoyamos en los lineamientos, trabajamos en base a lo que el Ministerio de Educación menciona, pero como institución conocemos y sabemos la realidad y cuál es el tema que con mayor relevancia se debe de abordar y en base a eso trabajar. Ya, muchas gracias, doctora. Con gusto. Buenas noches, licenciada Yuri. La siguiente Bueno, pregunta que yo tengo para usted es la siguiente. ¿Cómo debe intervenir la familia en un retraso del desarrollo del niño? ok. Esa es muy buena pregunta. Bueno, todas han sido muy buenas preguntas, pero esa me llama mucho la atención o me parece bastante acertada porque muchas veces realmente las familias
no quieren ser parte de este apoyo o de este trabajo en conjunto que se debe realizar a nivel institucional y a nivel familiar, porque las familias muchas veces consideran que solamente es la responsabilidad por parte de la institución educativa, porque los estudiantes permanecen ahí, trabajan ahí y consideran que muchas veces es suficiente con el espacio o el tiempo que tienen en las instituciones educativas, cuando en realidad no es así. Las familias deben de estar al 100%, por no decir 24/7, en base a esa necesidad que presenta un estudiante, porque no solamente es a nivel institucional, es a nivel familiar también, es desde casa que cualquier necesidad que un estudiante presente se debe abordar con prioridad. En las instituciones sí se detecta, se deriva, se interviene, se hace un plan de acción como tal, pero si no se trabaja en conjunto con las familias, el plan de acción que uno puede elaborar no va a tener los objetivos ni los resultados esperados porque justamente no hay ese apoyo de manera familiar. Y algo que hay que recalcarle mucho a los papitos y trabajar bastante en esa parte de aceptación, de conocimiento, de preparación, es que ellos tienen que tener en cuenta que no es solamente a nivel institucional y solamente con el profesional dentro del aula de clases, sino también a nivel extracurricular, porque evidentemente si el estudiante está presentando una necesidad va a requerir de un equipo multidisciplinario. Les menciono, puede ser un neurólogo, puede ser un psicólogo clínico, puede ser un psiquiatra, puede ser un terapista de lenguaje, o sea, dependiendo de la necesidad, asimismo va a requerir que el equipo multidisciplinario trabaje con este estudiante. En la institución educativa, que cabe recalcar y diferenciar, hay instituciones que son inclusivas y hay otras instituciones que son especializadas. Entonces, si estamos con un estudiante que tiene una necesidad educativa, también hay que hacer esa valoración. Si es solamente un plan de apoyo, un tema de adaptaciones curriculares, pues bueno, una institución inclusiva. Pero si es una necesidad que ya lleva un tema de discapacidad, un tema de dificultad a nivel intelectual, pues sí va a requerir una escuela especializada para que se le pueda dar el apoyo y el acompañamiento acorde dentro de esa necesidad, valga la redundancia, que el estudiante presenta. Y sobre todo con el equipo multidisciplinario, él trabajando en conjunto, en casa, con las indicaciones que le dan cada uno de estos profesionales para que en casa haya ese refuerzo, ese trabajo en conjunto y cuando vayan a las terapias individuales o grupales, porque en el aula pues sería de manera grupal, un docente, por muy capacitado que esté en una hora de clase, con una jornada de 40 minutos por hora de clases, es muy complicado y en un grupo de estudiantes de 20, 25, 30 estudiantes es muy complejo decir que le va a dar una atención personalizada a ese estudiante que presenta una necesidad educativa, a diferencia de un profesional que de manera extracurricular pues lo haga direccionado específicamente a esa necesidad y con ese estudiante en particular durante 40, 20 minutos, 10 minutos lo que pueda trabajar. Que no digo que es imposible porque dentro de las instituciones inclusivas también se debe hacer el tema de adaptaciones curriculares y en donde de cierta forma sí se les da un trabajito personalizado con los estudiantes, pero es mucho mejor y se obtienen mejores resultados si ese trabajo se lo hace con un equipo multidisciplinario que colabore y aporte en cada uno de ellos para beneficio del estudiante. Muchas Eso. gracias. Buenas noches, doctora. Bueno, Otra de las preguntas, ¿la familia ha recibido educación sobre cómo manejar el estrés, las emociones relacionadas con los niños que presentan los tipos de discapacidad tanto auditiva? solo auditiva Puede ser o cualquier tipo de... cualquier tipo o- de discapacidad. Ok. Bueno, en el momento que se hace una detección de algún tema de necesidad educativa, es necesario realmente tener esa contención emocional con los padres de familia, porque muchas veces como papitos no estamos familiarizados con el tema de una discapacidad, con el tema de una necesidad. Entonces sí es un trabajo que se debe hacer muy sutil, de una manera muy empática, ¿sí? Ante todo recordar que son seres humanos que evidentemente sienten y van a sufrir porque no es fácil. Por mucho que queramos, no es fácil tener un hijo o una hija que requiera de una atención más personalizada, que requiera de una atención y un apoyo más específico por la necesidad que presente.
Entonces sí se tiene que trabajar y de hecho las instituciones educativas sí lo hacen. Yo no puedo hablar por todas las instituciones educativas, yo puedo hablar por mi institución educativa en la que yo trabajo como departamento del DESI ya 5 años y puedo garantizar que sí se trabaja el tema de contención emocional en base a las necesidades educativas que presentan los estudiantes, sea algo transitorio, sea algo permanente, porque recordemos que los últimos años han sido bastante complejos a nivel nacional. Venimos atravesando muchas situaciones desde una pandemia, donde lamentablemente muchos estudiantes sufrieron pérdidas familiares, económicas, porque hubo desempleo, porque el ingreso económico pues no era el mismo a las casitas, y eso también acarrió muchas necesidades emocionales, pedagógicas que requirieron o requieren aún, porque no es algo que se logró, se está obteniendo ya los resultados de la noche a la mañana, es un trabajo constante y diario que debemos hacer todos los que participamos o trabajamos en una institución educativa, hasta también ahora, pues lamentablemente podemos evidenciar que a nivel nacional igual nos encontramos en una situación bastante notoria de vulnerabilidad ante las familias por el tema de la delincuencia, que no nos deja tampoco estar tranquilos. Muchas familias se ven expuestas a extorsiones, a secuestros, a robos, que realmente también se ven afectados o se ve afectada la parte pedagógica porque al no estar bien emocional, pues no vamos a rendir tampoco al 100 en cuanto a lo que debemos realizar, y los jóvenes, niños y adolescentes son los más vulnerables a que todas sus emociones, porque es un trabajo constante el lidiar, el manejar las emociones, el trabajarlas en ellas y saber cómo ejecutarlas para de esa manera no frustrarnos, porque sabemos que no hay emociones positivas o negativas, hay emociones y en base a esas emociones nosotros las tenemos que idealizar, respirar, trabajar para tener una reacción acorde a la emoción que estamos teniendo. Entonces, es algo que se requiere de trabajar de manera constante y como les digo, pues todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa aportar de una u otra forma un granito de arena para que esto vaya mejorando de a poco y siga fortaleciéndose cada vez más. Lo que les puedo decir. Eh, gracias. Otra pregunta, doctora. Bien. ¿Qué estrategias se pueden usar para atender la diversidad del aprendizaje cultural, lingüístico o las necesidades especiales dentro de los niños que presentan discapacidad? Ok, mis corazones. Bueno, a nivel institucional, perdón que la costumbre de decirle a todos los niños, mis corazones, a nivel institucional, dentro de los lineamientos igual que se trabaja por parte del Ministro de Educación, ya existe este enfoque o este direccionamiento en cuanto a adaptaciones curriculares, ¿sí? Esto es más direccionado para las instituciones educativas que son inclusivas, no especializadas, porque bueno, ellos tienen como otro direccionamiento, porque incluso trabajan no solamente con el departamento de DESES distritales, sino también con el departamento de UDAI, que es el departamento de inclusión, que trabaja realmente o de manera más personalizada con las necesidades asociadas o no asociadas a una discapacidad. Entonces, en una institución inclusiva, ¿sí? Trabajamos directamente con las adaptaciones curriculares, que son de 3 grados, ¿sí? Grado 1 está un poco más enfocado al tema de infraestructuras, que la estrategia, ejemplo, sería de un estudiante que presenta una discapacidad física. Estrategia institucional, pues el estudiante, si es de 2 pisos en la institución, el estudiante no puede tener las horas de clases o el aula de clases no lo puede tener en la parte de arriba, porque presenta una discapacidad en física, la cual le va a imposibilitar, si no hay las adecuaciones institucionales, que de hecho igual debe de haber, que las rampas, las barras para que se sostengan, dependiendo de la discapacidad física que presenta el estudiante, pero va a requerir que en la mayor parte de su apoyo o de su proceso de enseñanza-aprendizaje como tal, sus cursos siempre sean en la parte inferior. Entonces, esa es una adaptación grado 1 porque solo estamos hablando de un tema de infraestructura, solo estamos hablando de algo que se puede manejar a nivel general. Un grado 2 sí que ya hablamos y hacemos relación a las estrategias metodológicas que el docente
va a implementar dentro del aula de clases para que este estudiante, en base a las competencias curriculares que está cursando desde jardín hasta tercero de bachillerato, sin tener que cambiar el contenido, pueda él trabajar haciendo un aprendizaje significativo. O sea, va a sintetizar el contenido de ese año para que el estudiante, por la necesidad que presenta, y evidentemente no es un grado elevado el que esté pasando el estudiante, pueda trabajar en base a ese aprendizaje. Entonces no va a haber un cambio. Ejemplo, un estudiante que presenta una dislexia. Por la dislexia no le tienen que bajar una competencia curricular, sino trabajar en base a esa dislexia para que mediante ejercicios, para que mediante esa atención un poquito personalizada, esa extensión de tiempo, que esté en los primeros asientos, que le dedique el docente, si hay 30 estudiantes más, pero le va a dedicar unos minutos más al estudiante para que pueda realizar la actividad, para que pueda trabajar, para que ya no confunda las letras, para ir haciéndole las correcciones sin verse involucrada la parte emocional, porque hay maneras de llamar la atención del niño, el enfoque del niño en la actividad que estén realizando y que no se vea perjudicado y no se cree un trauma como tal. Entonces, en la adaptación grado 2 es lo que se debe de trabajar, la estrategia dentro del aula de clases y el refuerzo que se le va a dar al estudiante en conjunto y en acompañamiento del padre de familia. Y ya la adaptación grado 3, que ya es un cambio bastante significativo porque ya no trabaja con las competencias curriculares dentro del aula de clases, sino, perdón, del año que esté cursando, sino se le baja el nivel de complejidad. O sea, si está en tercero ya se trabajaría dependiendo de la necesidad, pero normalmente es hasta 2 años que se les permite o se puede hacer esa dosificación. Si está en tercero de educación general básica, pues bajarle un contenido a primero e ir de a poco nivelando y trabajando en refuerzos ese aprendizaje que debe de tener el estudiante. Ahí se cambia todo, estrategias, contenido, todo. De la misma forma, en manera general se les da la indicación a los docentes que pues tiene que haber refuerzos, tiene que haber una planificación, tiene que haber una actividad con un aprendizaje significativo para que ese estudiante. Sabemos que todas las unidades son importantes, para unas unidades y unos temas que son mucho más relevantes y mucho más necesarios para ese desarrollo de habilidades que requieren los estudiantes, entonces a eso se les da prioridad y en eso se debe de trabajar en conjunto con las familias para que haya un aprendizaje. Eso, mis chicos. Muchas gracias, doctora. Bueno, Ok. muy buenas noches, doctora, ¿cómo está? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se puede involucrar y apoyar mejor a los padres para que estos sean socios activos del desarrollo, tanto académico, social y emocional de sus hijos con altas capacidades? Bueno, con altas capacidades se podría decir un poco más, no complejo, sino más fácil, porque si tienen altas capacidades es porque tienen un coeficiente intelectual bastante desarrollado y bastante elevado. Entonces al estudiante y a las familias se las debe de motivar para que ese potencial que tiene ese estudiante en cuanto al aprendizaje, pues sea muy aprovechado. En el sentido, más allá de un tema de las competencias curriculares del año que esté cursando, sino también de actividades extracurriculares, el aprender otros idiomas fuera de la jornada de clases, algún otro instrumento, motivar al padre de familia para que ese estudiante que tiene ese privilegio de un coeficiente intelectual elevado, pues pueda desarrollar otras habilidades y otras áreas. Dentro del aula de clases con los docentes, pues que sea un apoyo. Igual es bastante eh, importante que esa atención o ese trabajo que tienen los estudiantes que presentan esta, esta condición, pues puedan ser valorados y puedan ser aprovechados dentro del aula de clase, porque igual se puede dar un tema de desorden, de mal comportamiento, porque el estudiante a lo mejor no se hace la actividad muy rápido y se aburre y ya empieza a molestar o inquietar al otro estudiante. Entonces hay que tener mucha sutileza y también no cansar al estudiante, sino en base al desarrollo de habilidades, en base a las actividades que se pueden implementar y sobre todo motivar al padre de familia para que esto sea bien direccionado y sacado el provecho que se requiere, porque es una bendición que un estudiante tenga un coeficiente intelectual elevado. Entonces, siempre tiene que haber la motivación, siempre, siempre. Tenga o no tenga
un tema de capacidades altas, debe de haber la motivación. Es lo principal que uno como psicólogo, como profesional en el área de la salud mental, debe de siempre trabajar e implementar en las familias. La motivación, la empatía, el respeto es primordial para que de esa manera todo pueda ir trabajándose en conjunto y se elabore un plan de acción, porque cabe recalcar y mencionar, ningún caso es igual al otro. Cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su característica, entonces elaborar un buen plan de acción en base a esa necesidad o a esa situación que se presente, pues va a tener muy buenos resultados, porque hay que hacer un análisis de todo, familiar, institucional, incluso de los amigos y amigas del estudiante, porque todo influye, todo en esta vida influye. Entonces, hay que hacer un muy buen plan de acción y motivar, siempre. Ya, listo. Disculpe, entonces, aquí, ¿qué papel juegan los educadores, psicólogos y otros profesionales durante este proceso? Todos jugamos el rol de apoyar y acompañar, todos. Un psicólogo no está para decir que está bien, que está mal. Un psicólogo está para que en base a una necesidad se planteen opciones que el estudiantado, que la familia, que todo el que requiera de ese acompañamiento y de ese apoyo pueda evaluar o analizar en qué va a terminar situación A o en qué va a terminar situación B, y que uno mismo o el familiar mismo o el estudiante mismo sepa tomar esa decisión asertiva y ver con qué consecuencias va a poder sobrellevar, qué consecuencias va a poder afrontar, porque un psicólogo, chicos, no es aquel que te va a decir, si tú haces esto, este plan A, te va a salir perfecto, vas a estar muy bien, vas a tener la vida perfecta. Eso no es nuestro rol o eso no es nuestra función. Nosotros acompañamos, nosotros guiamos, nosotros eh, formamos parte de ese incentivo para que las personas que están pasando la situación, independientemente de cuál sea, pues pueda ayudarles a hacer un análisis en el cual tomen una decisión con la que pueden sobrellevar las consecuencias que se presenten, ¿sí? Entonces, todos y cada uno de los profesionales, sean clínicos, educativos, psicólogos generales, todos los que tienen que ver con el área de la salud, requieren justamente de eso, ese apoyo y ese acompañamiento que deben de tener las familias, los estudiantes, los seres humanos ante la situación que se les esté presentando, para así siempre generar sobre todo la empatía, que yo creo que es al menos desde mi área de experiencia, es el pilar fundamental para que cualquier plan de acción se pueda trabajar con mucha armonía, con mucho cariño, con mucho respeto, es siempre tener empatía. Empatía para el padre de familia, empatía para los otros docentes, empatía para el estudiante, porque mientras haya empatía, pues todos los demás valores vienen seguidos y en conjunto con ese plan de acción, ese plan de trabajo, y así se obtienen mejores resultados. Eso es lo que les podría decir. Listo, doctora, muchas gracias. Con gusto. Sí, doctora, tengo otra pregunta. Ya, Dígame. hablamos de las actividades y los programas hace un momento, pero ahora, ¿cuáles son otro tipo de actividades y programas concretos en las escuelas que se pueden ofrecer para fomentar una mayor participación y compromiso de los padres en el proceso educativo de sus hijos con la sobreadaptación intelectual? Es que, a ver, siempre, como les mencioné en otra pregunta que me hicieron, siempre hay un cronograma institucional y un POA, sí, que es el Plan Operacional de Trabajo del Departamento del DESI. Entonces, dentro de este plan de trabajo, pues se hacen fechas para capacitaciones, para talleres, para diálogos, conversatorios con los padres de familia, en donde, porque la idea no es solamente que uno como DESE les diga, como yo les dije, es un trabajo en conjunto. Entonces, como trabajo en conjunto, no puedo solamente, por ejemplo, en un conversatorio esperar que el padre de familia solo quiera escuchar, o independientemente, conversatorio, taller, capacitación, es también saber escuchar al padre de familia, porque es su realidad también como padres de familia, y van a plantear y van a mencionar casos y van a mencionar situaciones que, bueno, uno también tiene que ser, como les dije, empáticos y tener un plan de acción, un plan de trabajo en base a esa necesidad.
Entonces, en un tema institucional no puede ir más allá de justo eso, capacitaciones, talleres, conversatorios. Hay otras instituciones o otras instancias que también forman parte de este apoyo dependiendo de la necesidad. Y ahí ya se involucra lo que es el distrito, ¿sí? Ahí ya se involucra lo que es una fiscalía, un MIE, dependiendo del trabajo y del acompañamiento que requiere este profesional, perdón, que requiere este estudiante por la necesidad en conjunto con un profesional. Entonces, a nivel institucional, pues es lo que se puede trabajar, con talleres, con capacitaciones, con diálogos, conversatorios con el padre de familia, de manera grupal y de manera individual, siempre proyectándonos o teniendo en cuenta, más allá de algo que ya es una realidad, un tema de prevención, ¿sí? Un tema de prevención, porque no podemos tampoco direccionar al padre de familia o hacer que se sientan incómodos, ¿sí? Indicando que ya es algo que está ocurriendo, sino que sea una manera sutil en la que se trabaje con ellos como tema de prevención y que de esa manera ellos tengan las herramientas y el conocimiento para poder sobrellevar cualquier situación. Ejemplo, un tema de prevención de embarazo, que se pueda trabajar con el padre de familia. Bueno, me están hablando de el tema de capacidades elevadas en cuanto a los estudiantes, pues igual preparar a los padres, porque como les dije, creo que es como el área más fácil que escogieron, en este caso de la entrevista, porque un estudiante que tiene coeficiente intelectual elevado es mucho más factible la intervención, la motivación, porque es algo que se le puede potenciar al estudiante en cualquier área, en cualquier situación, porque va a poder sobrellevar el plan de trabajo que se dé o que plantee la institución. Pero si hablamos de un tema de una discapacidad asociada a de una necesidad asociada a una discapacidad, como un tema intelectual, eso es una contención emocional bastante fuerte que se debe trabajar con el padre de familia, porque ellos obviamente no están preparados, no tienen el conocimiento, no tienen las herramientas, no tienen las bases para poder trabajar y ayudar a ese niño que tiene una necesidad asociada a una discapacidad. Y mucho más si hablamos de de una institución que es inclusiva, no especializada, en donde los docentes tienen una licenciatura en educación, más no una especialización en necesidades educativas. Entonces, ese es un enfoque que creo yo hubiera sido más factible porque es más complejo y se requiere muchas más estrategias, se requiere mucho más diálogo, se requieren muchos más talleres de capacitación para el padre de familia y que sepa esa diferencia entre instituciones educativas inclusivas y instituciones educativas especializadas, porque muchas veces en una inclusiva quieren que sea especializada y piensan sobre todo en que la responsabilidad cae sobre la docencia, cae sobre eh, los profesores que están impartiendo una clase cuando no debería de ser así. O sea, desde mi perspectiva, ¿no, chicos? En base a, no sé si a lo mejor les indicaron que tenía que ser el tema de capacidades elevadas, pero creo yo que de todas las necesidades que se puedan presentar, esa es la que es más fácil y más factible poder direccionar al padre de familia y motivarlo, porque ellos ya de por sí se van a sentir orgullosos. Mi hijo aprende rápido, mi hijo entiende rápido, mi hijo trabaja rápido. Entonces no va a haber una dificultad ni un plan de acción así que tenga una contención emocional para poder ayudar a ese representante, sino todo lo contrario, es simple motivación y ya, en base a mi experiencia, ¿no? Y disculpe, ¿qué se puede hacer en el caso de que los padres no apoyen a sus hijos con altas capacidades? Es que, bueno, si les soy muy sincera, chicos, no entendería por qué un padre de familia no quiere apoyar a un estudiante que tiene un coeficiente intelectual elevado. Yo no he tenido un caso de esos hasta el momento, en realidad. Me dejan ahí como, es que siempre va a haber, si hay un buen apoyo, una buena orientación, siempre va a haber una buena motivación y un buen acompañamiento para que el padre de familia trabaja en función de esas altas capacidades que presenta su pequeño o su pequeña. Entonces, vuelvo yo y les digo a ustedes, ¿qué padre de familia no va a estar feliz de que su hijo trabaje rápido, entienda rápido, aprenda rápido? Entonces, ¿cómo no haber esa predisposición del parte del padre de familia para que su hijo pues
tenga mucha más adquisición de conocimientos o del desarrollo de sus habilidades en base a esas capacidades elevadas que presentan. O sea, no sé, ustedes me dirán o me ponen más en contexto porque no sé si a lo mejor hicieron un previo análisis estadístico donde no hay este apoyo, o no sé, porque en realidad desde mi experiencia no veo no veo como esa situación en particular. Mil disculpas si a lo mejor estoy equivocada, no soy dueña de la verdad. Estoy aquí pues dialogando un poquito con ustedes en base a lo que me están preguntando y mi experiencia laboral sobre todo, ¿no? Dígame, cuéntenme esa parte porque sí me dejan con duda y yo soy un poco curiosa, Bueno, entonces, más o menos a lo que yo me refería es que, por ejemplo, digamos, o sea, un niño puede tener altas capacidades, ¿no? Y, por ejemplo, los padres no pueden pasar con él o por alguna circunstancia, entonces no le dan como la importancia o el apoyo al niño. Voy a ese punto más bien, como que no le brindan el apoyo suficiente al niño. pero ¿por qué? A ver, ¿no le brindan en qué sentido? O sea, Para justamente esas actividades extracurriculares, sobre exacto, o sea, todo. sí, más o menos así. Pero es que justamente, a ver, si hablamos con un padre de familia y le mencionamos, ejemplo, mi hijo fulanito está en cuarto año de educación básica, pero yo veo la profesora, ¿no? Que es la que primero identifica, antes que cualquier otra persona, es la docente porque es la que tiene la oportunidad de convivir diariamente con el estudiante todos los días por las materias que imparte. Entonces, como docente me doy cuenta que mi estudiante eh, desarrolla las actividades muy rápido, como que siempre quiere adquirir más conocimiento. Cabe recalcar que solo lo identifica, no es que ya está diagnosticando que tiene esas capacidades elevadas, porque bueno, ahí es donde ya viene y se implementa el protocolo, derivación a DS, valoración pedagógica, porque un DS tampoco hace una valoración psicopedagógica, quien hace es el departamento de UDAI, entonces UDAI, DS interviene, detecta, dialoga con el padre de familia, saca la cita en UDAI, hace la derivación correspondiente, pide la valoración psicopedagógica como tal, y en base a esos resultados, pues ya nos dirán si realmente el niño presenta o no unas altas capacidades. Cuando ya se tienen esos documentos, esos informes de ese UDAI, coordinación distrital, pues llaman al padre de familia y le dan la novedad de que el estudiante tiene estas altas capacidades y obviamente se motiva y se les establece un plan de acción para que eso sea eh, fortalecido y sea trabajado para que el estudiante pues se aproveche eso. No sé, una sugerencia puede darse bueno, que ahora por lo del sistema es un poco complejo, pero se puede dar por todo el protocolo, el proceso que se puede realizar a nivel distrital, en donde se sugiera que el estudiante suba de año escolar porque sus competencias curriculares no son para cuarto, sino son para un sexto. Entonces se trabaja con eso. O dentro del cuarto año mismo, el docente debe hacer una adaptación curricular en donde su planificación ya sea un poco más fuerte, ya sea un poco más compleja, en base a ese contenido, pero trabajando esas potencialidades pedagógicas, intelectuales que tiene el estudiante. Entonces, siempre va a haber como ese contexto del equipo multidisciplinario que les mencionaba. O sea, siempre va a haber la motivación digital, la motivación de UDAI, la motivación institucional por parte del DS, del docente. Entonces no veo, o veo acorralado a un padre de familia, se podría decir, para que no quiera aprovechar ese, esa parte intelectual de su pequeño. Por factor tiempo, pues siempre hay espacio, siempre hay una forma. Es el plan de acción que se ejecute, no necesariamente todos los días, pero sí una o dos veces por semana. Se organizan horarios, se organizan actividades. Entonces, es muy complejo que no se dé, la verdad. Al menos en base a esa situación, es muy complejo que no se dé y mucho más por toda la participación y el protocolo que se sigue. Entonces, el padre de familia es consciente de que ya está notificado el distrito, ya está notificado UDAI, está notificado la institución, y hasta por ese compromiso a que todos saben, ellos van a participar. Sí participan. Eso ténganlo por seguro. Sí hay la participación. Cuando es algo bueno, ahí estamos. Cuando es algo malo, es que nos cuesta más. Bien, doctora Yuri.
Me presento, soy Edison Tandazo y la pregunta que le Ok. voy a hacer es, ¿qué desafíos puede presentar los niños con altas capacidades o superdotación? Esa parte sí, ahí sí presenta muchos desafíos porque la edad de ellos va a seguir siendo, su edad cronológica y su edad mental va a seguir siendo acorde al año en el que ellos estén cursando. Entonces van a verse muy, de cierta forma, afectados de manera emocional porque con sus amiguitos de la misma edad, por así decirlo, no van a tener como una buena relación. Porque para los niños de la edad que se supone, digamos, debemos de jugar con muñecas o debemos de jugar con fútbol. Bueno, el fútbol es más llevadero porque es hombre, sería hombre o mujer, y como que es una manera en la que cualquier edad se puede integrar, pero al ver que rinde pedagógicamente, que trabaja más rápido, que hace las actividades y que por ende va a haber más felicitaciones y aplausos, pues se puede ver comprometida la parte social en la que haya una exclusión por parte de sus compañeros, en donde lamentablemente el estudiante se sienta aislado, se sienta solo, se sienta eh, abandonado por parte del entorno en el que se encuentre, puede ser a nivel familiar, porque también se puede dar el caso y la dificultad que los primitos, los hermanitos, la familia como tal, papá y mamá orgullosos, pero hasta por el mismo hecho de que muchas veces como papitos sí pecamos o sí cometemos, yo digo que es como eh, un poquito fallamos en, si mi hijo se porta mal, se lo converso a mi tía, se lo converso a mi hermana, se lo converso a mi prima, si mi hijo se porta bien, de la misma forma. Entonces eso puede tener un efecto mariposa. O sea, puede ser que el estudiante eh, sienta la antipatía de todos porque me porto mal en todo lado y todos los familiares ya lo tengo etiquetado de que es un estudiante, que es un niño que se porta mal todo el tiempo, o bueno, en este caso de que ahí es un todo y que solo tiene buenas notas y que ay, mi hermana está sacando, me está humillando, ejemplo de que sea la tía, me está humillando porque mi hijo no es superdotado como su hijo, entonces ya también lo excluimos, lo hacemos a un lado, lo aislamos para que si ellos se creen superiores, pues estén allá solo ellos porque nosotros somos normales, por así decirlo. Y en la institución, pues de la misma forma. Entonces, sí es algo que se debe de trabajar porque son riesgos que se pueden tomar. Al sentirme orgulloso, puede ser que yo no esté generando esa empatía que debe de tener, que debo de tener porque yo sí estoy feliz, estoy orgullosa, pero hay formas y ahí es donde se debe de trabajar con el padre de familia también. Cómo sobrellevarlo a nivel familiar, a nivel institucional, para que no haya esa discriminación, esa exclusión por parte del estudiante, que de hecho sea todo lo contrario y sea algo bonito, porque es algo muy bueno, es algo muy afortunado el niño que tiene esas altas capacidades, entonces es la manera también en la que en cuanto a la parte emocional se trabaje para que todo sea llevado de la mejor forma y no exista un tema de exclusión, que es el mayor riesgo que se puede presentar. La exclusión social, que como seres humanos es parte de. Nosotros nacimos y nos tenemos y requerimos, necesitamos de relacionarnos, necesitamos de ese contacto humano para tener una emoción, para tener eh, esa parte agradable y chévere, por así decirlo, como seres humanos. Entonces, ese es el mayor riesgo, la exclusión social que puede tener, si no se trabaja bien y a tiempo. Ya. Y entonces, un ejemplo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo usted, bueno, me recomendaría, por así decirlo, ayudar a mi hijo con altas capacidades a desarrollar su, por así decirlo, su potencial que tiene? Las actividades extracurriculares siempre son buenas. Mire, considero yo que dentro del plan de acción en no ubicarlo en una edad o en un año superior, mantenerlo en el año en el que se encuentra, pero sí elevarle el nivel de complejidad dentro de las competencias curriculares del año que se encuentra el estudiante. No cambiarlo de aula porque igual no van a ser estudiantes de la misma edad y este va a saltar etapas eh, a nivel personal, a nivel de justamente ese desarrollo cognitivo que debe de ir teniendo por su edad mental, su edad cronológica, y deben de ir siendo llevadas de la misma forma. Entonces ahí
una adaptación curricular para que él siga teniendo el acompañamiento de los estudiantes de su edad, pero sin dejar de lado el desarrollo pedagógico que debe de tener. Y extracurricularmente también trabajar no solamente en la parte pedagógica, sino también en el desarrollo de otras habilidades, algún tema de deporte, algún tema de instrumental, que pueda el estudiante aprender y que también se puede potenciar, un tema de artes, plásticas. O sea, hay muchísimos factores que se pueden trabajar para que ese desarrollo se vaya dando. Y a medida que va creciendo, él mismo, en base a esa orientación que va teniendo, ya va teniendo la curiosidad y va teniendo el despliegue de qué es lo que más le llama la atención y en qué área se quiere desarrollar más. Y a nivel universitario, cuando ya esté más grande, se puede dar el caso de que estudie 2 y 3 carreras al mismo tiempo y por sus altas capacidades se pueda dar y se pueda trabajar si personas con un coeficiente intelectual normal o dentro de los estándares estudian 2 carreras. Una persona con altas capacidades puede estudiar 3, 4 carreras y bueno, si se ha trabajado bien emocional y pedagógicamente, lo puede hacer sin ninguna dificultad. Ah, ya. Y entonces, por así decirlo, en el caso, digamos, es importante que los padres de familia, por así decirlo, los progenitores en sí, apoyen bueno, a su hijo, pero en el caso de los que, por así decirlo, no son los padres biológicos, o sea, puede una persona, ya que sea el hermano, un tío o los abuelos, poder apoyar eso y él podría sentirse de igual manera apoyado como si fuera un padre. Siempre va a haber, es que no es solamente una persona, insisto, no es solamente una persona que debe de tener esa empatía, esa motivación, ese apoyo, ese acompañamiento. Son todos, porque si me han escuchado, les he mencionado muchas instancias, muchas instituciones que son parte de este proceso de un estudiante con la necesidad o con la situación que tenga. Entonces, no es solo la del lado del padre de familia, no es solamente el lado de la institución, no, es un trabajo en equipo, es un equipo multidisciplinario el que debe motivar, el que debe de tener la empatía, el que debe de trabajar en base a ese plan de acción con todos los profesionales que quieran realmente obtener resultados en la situación que se esté presentando. Entonces, no te podría decir solamente si tiene el apoyo del tío, de la prima o del familiar va a poder, o sea, no es imposible, pero sería mucho más el éxito de la situación. Los resultados serían mucho más positivos si realmente todos participan y todos en base a ese granito de arena pueden aportar y trabajar en conjunto para obtener el beneficio de ese estudiante, sea la necesidad o la situación que se presente. Muchas gracias, doctor. Ok, vamos. La primera duda que yo tenía es que hablando de un niño que tiene altas capacidades, ¿qué sucedería si la familia no tiene los recursos necesarios para apoyar al niño? Es decir, que tenga actividades fuera del colegio para seguir potenciando esas habilidades. Ok, bueno, si no hay los recursos económicos como para los mejores profesionales, igual siempre hay instancias públicas. Están los patronatos municipales, está el municipio mismo que implementa, dependiendo del lugar, implementa proyectos institucionales. Siempre va a haber un docente, siempre va a haber un docente si no hay, porque lamentablemente no en todas las comunidades educativas cuenta con un departamento del DS fijo y establecido. Normalmente es un DS para 3, 4 instituciones si hablamos de un tema fiscal. O si hablamos de un tema comisional, igual 1 o 2 instituciones a las cuales deben de sobrellevar y bueno, son muchos casos. Esto es más en beneficio en un tema de manera particular, que es normalmente hay DESES ya establecidos para solamente esa institución, pero igual es muy complejo por la cantidad de estudiantes. No es imposible, pero para los papitos, bueno, si es particular, casi no se puede decir que va a haber un tema de recursos bajos. Pero si es un tema fiscal o comisional, pues están estas instituciones del gobierno, que es ahí también la iniciativa y las ganas realmente que tenga la familia de ayudar a este estudiante para madrugar a un turno, para estar constante solicitando los turnos en el tema del patronato, donde hay igual psicólogos clínicos, donde se puede hacer terapias ocupacionales, donde se puede hacer
voluntariados, donde, bueno, tantas cosas que se pueden presentar de acuerdo a la edad y bueno, el grado de competencia que tenga el estudiante para el desarrollo justamente cognitivo de sus habilidades. Y también en el municipio existen, dependiendo del lugar, existen proyectos que están también incursionando a la parte pedagógica de los estudiantes, no tanto en altas capacidades, porque bueno, eso casi no hay un porcentaje bastante significativo como para que lamentablemente los municipios como que se enfoquen en esas áreas, porque justo lo que les mencionaba, es una área en la que ya se trabaja o ya se ve, bueno, la entiende, la aprende, puede trabajar solo, pero sí hay proyectos para el desarrollo de habilidades en artes, refuerzos pedagógicos. Entonces, el papito que no tenga los recursos para una forma de trabajo particular, pues tiene que acudir a estas instancias públicas donde le van a dar en medida de lo posible un espacio para que puedan ir trabajando esa parte también. Muchas gracias. Okay. Bueno, hablando del tema de familia y familia escuela, que usted mismo también ya lo ha dicho anteriormente, que la familia es un pilar fundamental. Pero, ¿qué sucedería si no existe este apoyo de familia escuela? ¿Cuáles serían las consecuencias de que no existe ese apoyo? Para cualquier situación no serían resultados favorables para el estudiante, porque si no hay la primera instancia para poder realizar cualquier proceso de intervención, cualquier plan de acción, siempre va a ser el familiar. Uno como profesional puede tener todas las estrategias, toda la buena voluntad, todo el plan de trabajo para que se hagan, eh, valga la redundancia, actividades que permitan sobrellevar la situación del estudiante, la necesidad del estudiante. Pero si no hay un apoyo familiar, es prácticamente imposible. Tampoco somos dioses, somos seres humanos que, bueno, tenemos un grado de profesión en el que podemos dar un apoyo, podemos dar un acompañamiento, pero hay cosas que ya se salen de nuestro control y como seres humanos vamos a poner el 100%, como profesionales vamos a poner el 100%, el llamar, el realizar visitas domiciliarias, el dialogar, el estar siempre ahí buscando y tratando de tocar esa puerta familiar para que se abra esa posibilidad. Pero si ya es un no rotundo, no podemos hacer nada y solamente dejar constancia de ese intento de profesionalismo que tenemos de querer abordar y ayudar a esa familia. Pero si es difícil, entonces ahí hay protocolos igual. Como les digo, si ya hicimos una visita, si ya hicimos diálogos, si ya llamamos, solicitamos y no hay una respuesta favorable, pues se elaboraría un documento en el que se notifica al distrito todo el trabajo que hemos querido realizar para con ese estudiante y que sale de nuestro control, que nosotros no somos dioses, somos profesionales en el área de la salud, en el área institucional, pero seguimos siendo seres humanos en los que no podemos obligar. Recuerde que cualquier profesional del área de la salud, si no hay la voluntad y las ganas de, por parte del ser humano que requiere es imposible. Es imposible, mis queridos futuros colegas, es imposible porque se sale de nuestro control. Nosotros no podemos obligar a nadie a que tome un plan de trabajo, a que tome un plan de acción para su beneficio si no lo quiere. Si no, puede que no lo sepa. Ahí sí tenemos nosotros el deber y la ética profesional de mencionar, de dialogar, de hacer contención emocional, de generar esa empatía, de concientizar y sensibilizar al padre de familia o al que requiera para que no sea un porque no sabía. Bueno, ahora ya lo sabes. Estas son las situaciones que se están presentando. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Estás dispuesto? Que te elabora un plan de trabajo y si pese a todos esos esfuerzos no tenemos resultados, pues no nos queda más de esperar, volver a intentar, pero siempre llevando un respaldo, porque usted sabe, actualmente todo es respaldo, evidencias, documentos, entonces es ahí donde uno también como profesional, por mucho que quiera, debe cuidar su trabajo y tener el sustento de todo su esfuerzo para que no haya una duda de que como profesionales no lo intentamos. Pero las consecuencias serían negativas, 100%. Si el familiar o el
núcleo de ese estudiante no se involucra, serían negativas. No habrían resultados buenos para ese estudiante. Muchas gracias por tu respuesta. Con gusto. ¿Listo? Ya, bien, doctor, una última pregunta. ¿Cuál sería la función específica del DESE en la promoción de un ambiente inclusivo, respetuoso para toda la comunidad educativa, tanto incluyendo a los estudiantes con necesidades especiales? Bueno, como DESE, como lo dice el nombre, Departamento de Consejería Estudiantil. Es el departamento que se encarga de fomentar, de apoyar, de orientar a toda la comunidad educativa. Es una responsabilidad muy grande, muchas veces muy satisfactoria, muy difícil, porque ese es el área más silenciosa que puede obtener un resultado inmediato en cuanto a su trabajo. Nosotros debemos de estar siempre llenos de mucha paciencia, de mucho amor a nuestro trabajo, porque realmente no es algo que ustedes van a evidenciar por medio de un reconocimiento, muchas veces ni pasa un reconocimiento. Un gracias, simplemente ustedes se llevan esa satisfacción de aportar, de apoyar, de prevenir. Si siempre en función de prevención se trabaja para que la comunidad educativa tenga las herramientas emocionales, pedagógicas, porque nosotros como DESE en las instituciones educativas, pues siempre tenemos que tener a la mano un plan para lo que se presente, pedagógico y emocional, en cuanto a los docentes, en cuanto a los padres de familias, en cuanto a los estudiantes. Entonces el rol y la función del DS es esa, siempre brindar y facilitar esa transición ante una situación de vulnerabilidad o de necesidad que presente un estudiante. Siempre tener una estrategia, tener un plan de acción para que sea más fácil el sobrellevar ese precedente que se puede presentar. Bien, para terminar tengo la última pregunta para usted que está más centrada en lo que es la escuela. ¿Cómo se debería capacitar a los docentes para que sepan sobrellevar estas necesidades educativas de los estudiantes? Siempre inicio de año, siempre. A ver, si bien es cierto los lineamientos del Ministerio de Educación, cuando ya da el cronograma institucional de desde qué fechas inician matrículas, desde qué fechas se integran nuevamente los docentes y desde qué fechas ingresan los estudiantes, siempre hay como un periodo en el que primero ingresan los docentes y después ingresan los estudiantes. Durante ese periodo, un DC, que es el que en mayor instancia, si tienen la suerte el establecimiento de tenerlo y contar, pues empezar por capacitar con respecto a protocolos y rutas bajo cualquier situación de vulnerabilidad o necesidad de un estudiante. Capacitar a los docentes sobre adaptaciones curriculares para que sepan diferenciar los grados en los que se encuentra cada adaptación y qué es lo que se puede trabajar en cada una de ellas. Y capacitar a los docentes en base a las diferentes necesidades educativas que se pueden presentar, asociadas y no asociadas a una discapacidad. Cosa que en el momento que ya se presenta el estudiante en un aula de clases, ellos van a tener no un diagnóstico ni una valoración, pero sí ya una identificación ante características que pueden notar y evidenciar que son reincidentes en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante y por ende ya va a ser una notificación al departamento haciendo una alerta, haciendo una detección, ¿sí? Para que el DS pueda intervenir y ya proceder a continuar con el protocolo institucional que amerita y que ya lleva a otras instancias para sus valoraciones. Como les dije, una vez que el docente detecta, lo deriva al DES, se hace una valoración pedagógica, porque no podemos hacer de psicopedagógica, una valoración pedagógica, la cual, en base a esos resultados, si no son acordes a las competencias curriculares, ya se deriva a un departamento de UDAI, donde hace una valoración psicopedagógica y con esos resultados ya se puede hacer un DIAC, que es un documento individual de adaptación curricular en donde se pone la necesidad del estudiante y se dice con qué materias y en qué grado de adaptación se debe trabajar. Eso, chicos. Muchas gracias. No sé si a lo mejor realmente, chicos, yo les estoy hablando desde mi experiencia laboral. Yo, bueno, tengo varios años de trabajo como psicopedagoga, como DS, como docente, entonces como que tengo una perspectiva de diferentes áreas y es eso lo que les he mencionado en base a las preguntas que ustedes me han manifestado.
De todo corazón espero no haber a lo mejor confundido o no haber sido clara en mi respuesta, pero les hablé desde el corazón, desde mi experiencia, y bueno, espero les haya servido y de verdad muchas gracias por la invitación y no sé si tengan más preguntitas o eso sería, no sé, ustedes me dirán, pero de verdad, espero les haya ayudado con lo que requerían. Bueno, doctora, para terminar, para poder concluir con una conclusión respecto a todas las preguntas, tenemos que hemos podido apreciar la importancia de aportar un enfoque inclusivo, centrado, a la diversidad para poder garantizar a todos los estudiantes que reciban una educación de calidad, ya que la colaboración, entre la familia y la escuela llega a emerger como un factor fundamental para así promover el desarrollo integral de cada estudiante, reconociendo y respetando sus particulares y necesidades individuales. También en esta entrevista nos llega a resultar inspirador el observar el compromiso, la dedicación de los profesionales de la educación que pueden tener un impacto positivamente en la vida de los estudiantes para así llegar a fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad educativa que pertenece. Totalmente mi corazón, totalmente de acuerdo con tus palabras. Eh, es así, es así. Todos somos parte de el beneficio a la parte pedagógica de los estudiantes en sus procesos de enseñanzas-aprendizaje. Existen necesidades que son permanentes, existen necesidades que son transitorias, pero siempre va a haber una necesidad. Y para ello requerimos que toda la comunidad educativa siempre sea partícipe, sea inclusiva y trabaje en conjunto para que se obtengan los beneficios y los objetivos que todos los años uno se plantea al inicio, tanto padres, docentes y los departamentos que acompañan en este proceso a los estudiantes. Muy bien, licenciada, esto todo ha sido por hoy. Agradeciéndole de antemano por esta pequeña conversación con mis compañeros y quedamos agradecidas por eh, captar, hacernos entender esas pequeñas dudas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero les haya ayudado, les haya servido y sobre todo como futuros profesionales pues realmente tengamos ese amor y esa empatía, todo ese conocimiento que las profesionales ya de los departamentos les pueden dar, saquen todo lo positivo porque todos somos seres humanos y por ende tenemos errores, tenemos defectos, pero asimismo hay muchas virtudes y sobre todo en eso enfóquense para que cuando ustedes ejerzan y sean profesionales puedan transmitir y que esto se siga llenando de profesionales eficientes en nuestra área. Así que gracias nuevamente, cuídense mucho, bendiciones y bueno, aquí cuando se les ofrezca algo, ¿sí? Nos vemos. Pasen bien, Muchas chicos. Listo, Liz, muchas gracias.